La tercera temporada de Radio SPM ya está aquí. Únete a nuestra comunidad donde compartimos la pasión por la salud pública con personas expertas, docentes, investigadores e investigadoras en el campo salubrista. Descubre historias, celebra logros, conoce proyectos y adquiere nuevos conocimientos. Súmate a través de nuestras plataformas Facebook Live, YouTube y Spotify. Ya comenzamos. Bienvenidos a Radio SPM, donde compartimos la pasión por la salud pública. Y hoy tenemos un tema muy interesante, como todos los que tenemos cada 8 días, pero este tema me interesó mucho porque es de un proyecto que lleva ya muchos años y el investigador principal pues es un expertazo también en los temas que vamos a hablar hoy. Y quiero presentar al doctor Martín Layuz Loesa, que es investigador titular del estudio de salud Es Maestras, y que va enfocado justamente a las maestras de este país y que nos va a hablar más adelante. Martín, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias por invitarme. No, pues al contrario, gracias por estar en este espacio. Y una de las cosas que me interesa mucho saber es justo lo que comentaba al principio de este proyecto, y de ahí vamos a derivar algunas preguntas más. Pero, ¿qué es este proyecto de Es Maestras? Cuéntanos sus antecedentes. ¿Cuáles son los resultados principales a los que han llegado después de tantos años? Pues Es Maestras tiene una larga historia. Es Maestras es un proyecto de largo aliento, cuyo inicio viene de una necesidad de entender cuáles son los factores de riesgo para cáncer de mama en mujeres mexicanas. Ya hemos hecho mucha investigación de alto nivel y muy robusta en México sobre factores de riesgo para cáncer de mama, factores de estilos de vida que pueden ser modificables y otros que no. Y esto se había hecho utilizando una metodología pues que tenía que, si bien es muy eficiente, en el sentido de que es una metodología que permite estudiar esto de una forma en poco tiempo, sí tiene retos. Y el reto es que no se cuenta con información antes de que la persona tenga la enfermedad. Entonces es por eso que había un gran interés allá en 2004 por iniciar un estudio de cohorte, que son estudios donde se toman a personas libres de la enfermedad, se siguen a lo largo de mucho tiempo, y entonces uno les preguntó a las personas sobre sus estilos de vida antes de tener las enfermedades, ¿no? Entonces eso nos da un gran beneficio en términos metodológicos para poder estar seguro que nuestros resultados son resultados robustos. Y de estos resultados que se han obtenido, ¿cuáles han sido los principales logros, pero no tanto para el proyecto, sino también para los que participan, para las maestras, para quienes están en esta corte que comentabas? Sí, digamos, esta corte se hace en maestras por una razón práctica, en el sentido de que es un grupo que sabemos que es un grupo comprometido. Es un grupo comprometido, pues, digamos, con el país en su labor de docencia todos los días. Y que es un grupo que tiene esta experiencia de responder cuestionarios de autollenado, ¿no? Esto es un grupo y que además sabemos que tiene una cierta estabilidad en términos laborales y en términos de los servicios de salud que utilizan, que nos podría asegurar que pudiéramos seguirla a muy largo plazo. Este tipo de cohortes de estudios pues tienen un seguimiento de, pues a veces digamos, el más antiguo empezó en 1976, que ya va a cumplir 50 años. Entonces, esa es algunas de las razones por las cuales se hicieron en Maestras. Sin embargo, estamos muy claros que el tipo de preguntas que hacemos nosotros, que tienen que ver con estilos de vida y, por ejemplo, la incidencia de enfermedades crónicas, incluido el cáncer de mama, pues son generalizables, son transportables, digamos, los resultados a las mujeres mexicanas. Esto pensamos que es lo que es importante porque la información que tenemos sobre la salud de la mujer o las recomendaciones que hacemos, las hacemos con base en resultados de otros países. Entonces, por ejemplo, pues los hábitos alimenticios, por ejemplo, son muy distintos en México que en Estados Unidos o en Europa. Entonces, esa es como un poco la lógica de por qué las maestras. Ahora, en términos de los resultados,
Este estudio es un estudio que por su naturaleza ha tomado tiempo en madurar. Y ese tiempo, pues el tiempo de, pues digamos, progresión del estudio de personas libres de pues, alguna enfermedad crónica que la van desarrollando en el tiempo. Entonces, pues te daré, digamos, tenemos muchas publicaciones, pero te daré algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, un patrón, digamos, inusual con respecto a otras poblaciones es que en México el consumo de tabaco ocasional es muy común. Entonces la gente pues fuma muy poquito, ¿no? Pero fuma. Entonces en colaboración con un grupo del Instituto Nacional de Cáncer en Estados Unidos, por ejemplo, logramos mostrar que inclusive mujeres que fumaban muy poquitito, digamos 1 o 2 cigarrillos a la semana, pues ya se mostraba estar en mayor riesgo de muerte que aquellas mujeres que no consumían tabaco. Y esto, pues, básicamente refuerza la idea de que no hay, digamos, un nivel de consumo de tabaco que es seguro, ¿no? Ese es un ejemplo. Otro ejemplo que te daría yo es, digamos, ¿y cuál ha sido el beneficio? Pues el beneficio es, pues, a las mujeres mexicanas, pues, transmitirle esta idea de que inclusive un consumo ocasional, pues, los puede llevar a enfermedades. Y otro tipo de resultados que creo que ha sido importante, pues es, hicimos un análisis que lideró la doctora Stern aquí del instituto, donde vio cómo el consumo de bebidas azucaradas, específicamente de refrescos, aumentaba en el riesgo de diabetes de manera muy dramática. Eso no es algo nuevo, esto es algo que ya sabíamos. Sin embargo, es muy diferente decir que esto lo vemos en México, en mujeres mexicanas. Entonces, este tipo de resultados, pues, por un lado aporta a la política pública que se ha establecido recientemente para tratar de controlar el consumo en general de alimentos ultraprocesados y de bebidas azucaradas. Y también es una base para seguir entendiendo y seguir haciendo estudios sobre cuál es el impacto en la población en general del consumo de estas bebidas, ¿no? Oye, y agarraron este grupo de mujeres que son maestras y que están asignadas, pues, a un centro educativo, ¿no? Y con estos resultados que comentas, es un grupo especial, o sea, lo que ustedes han visto es que este grupo, con estas características de que tienen este trabajo, por cómo viven día a día, tienen una característica diferente al resto de las mujeres, que son representativas con el resto de las mujeres mexicanas. A ver, no son representativas, no es un grupo representativo, ¿no? Estas son mujeres que sí, por ejemplo, tienen un nivel educativo mayor al promedio. Okay. ¿No? Sin embargo, para la mayor parte de los factores de riesgo que consideramos de relevancia para, por un lado, para enfermedades crónicas, pues, digamos, tienen los mismos niveles de ese tipo de enfermedad. Por ejemplo, el caso de sobrepeso y obesidad, inclusive están un poquito abajo del promedio nacional. Su nivel de consumo de tabaco es muy similar. Y también en términos de, pues, digamos, qué representa del país, pues una de las cosas que cuando diseñamos el estudio es que también buscamos que hubiese, bueno, reconocemos, y todos reconocemos que este país es un país todavía muy diverso y que hay mucha diversidad de los diferentes estados de la República, ¿no? Entonces, tenemos maestras, pues tanto del estado de Chiapas como por ejemplo del estado de Nuevo León o de Baja California y también del centro del país. Entonces, también esta diversidad, yo diría, más que hablar de representatividad, es una fortaleza en el sentido que logra captar la variabilidad de estado, de estilos de vida que tenemos en el país. Okay. Y también, pues, que tenemos subpoblaciones de relevancia. Entonces, por ejemplo, en las maestras, pues, cerca del 10% de nuestras maestras
hablan o su padre o madre habla una lengua indígena, que se acerca un poco al promedio nacional, digamos, de la gente que podríamos considerar, digamos, indígena. Entonces, si bien, nada más para resumir, si bien no es un grupo representativo, no es un grupo tan diferente de las mujeres mexicanas en términos de sus factores de riesgo, y pues también pues no hay alguna razón para pensar que biológicamente son distintas al resto de las mujeres mexicanas, ¿no? Entonces eso nos permite sí asumir que el transportar los resultados de, por ejemplo, este análisis que vimos de consumo ocasional de tabaco y riesgo de mortalidad es igual para las mujeres que son maestras que las que no lo son. Ok, y de ahí es donde lo que comentabas, se toman estos hallazgos, estos resultados para aportar a la política pública, para aportar estos resultados a tomar decisiones en salud, ¿no? Con los directivos en sus respectivas áreas. Y idealmente también ayudar a las personas a tomar decisiones, ¿no? Entonces sí, también creemos que es una forma de visibilizar digamos, los riesgos en salud que conllevan ciertos comportamientos. ¿Por qué? Porque si pensamos, sigo pensando, puede ser que me equivoque, pero sigo pensando que hay un valor en hacer investigación en el país donde van a ser aplicadas las políticas de salud, o van a ser, digamos, las recomendaciones van a ser hechas las recomendaciones a la población. ¿Por qué? Pues que la gente siente que hay algo de cercanía. Es muy diferente hablar de el impacto de los refrescos en la salud de las mujeres americanas que hablar del impacto de los refrescos en la salud de las mujeres mexicanas. Entonces creo que eso puede subrayar y quizá ayudar a que la gente tome, pues, las decisiones que sean mejores para ellas, ¿no? A ver, platícanos un poco más sobre justamente esta diferencia. ¿En qué radica este tipo de enfermedades, de riesgos de estas dos poblaciones, de americanas y mexicanas? No, gracias por esa pregunta, porque esa es una pregunta que nos hacemos constantemente. Porque la pregunta al final es, bueno, ¿dónde está el aporte? ¿No? Entonces voy a dar un ejemplo. Y no es tanto en el término de los desenlaces, más el término de los estilos de vida, ¿no? Entonces, en México, y en parte es el inicio, es la lógica de por qué iniciamos el estudio de maestras, tiene que ver, en México un porcentaje muy alto de nuestras calorías viene de carbohidratos, mucho más alto que en Estados Unidos. O sea, nosotros, dependiendo, y esto ha cambiado en el tiempo, pero vamos a decir, al 65% o más de las calorías vienen de carbohidratos. El estudio de la relación entre carbohidratos y consumo de carbohidratos y distintas enfermedades en otros países, la verdad es que, digamos, depende del tipo de carbohidratos, pero en general, no, como una expresión total, no se ha encontrado una relación, digamos, entre eso y, por ejemplo, cáncer de mama, consumo de carbohidratos y cáncer de mama. En uno de estos estudios que se realizó a finales de los años 90 en México, que es un estudio que se llama de casos y controles, que es un diseño, como dije, un tipo de estudio muy eficiente, pero que tiene el problema de que la persona le pregunta sobre su dieta a alguien que ya tiene la enfermedad y corre el riesgo de reportarlo de manera distinta. Pero en ese estudio se encontró, es un estudio que se hizo a finales de los 90, se encontró que había una asociación entre consumo de carbohidratos y cáncer de mama. Y eso no se había visto en ninguna otra población. Entonces, nosotros ahora, ¿qué es lo que sucede? Que cuando estás hablando de carbohidratos, como es tan amplia la cantidad, tú puedes estudiar en México, en mujeres mexicanas, muchos niveles de consumo, desde niveles bastante bajos hasta niveles muy altos de consumo. Entonces, digamos, en cierta forma tienes toda la gama de niveles de consumo de carbohidratos que en otras poblaciones es mucho más restringida y que no te permite ver, digamos, el extremo superior. Entonces, la fortaleza de hacer este tipo de estudios, uno de los ejemplos de la fortaleza de hacer este tipo de estudios en distintas poblaciones es que
la gama de exposiciones es diferente en diferentes poblaciones y hay ciertas poblaciones en las que hay preguntas científicas que no se pueden responder. Yo creo que en México podemos responder mejor sobre el potencial impacto del consumo de carbohidratos en distintas enfermedades por la razón que acabo de expresar. ¿Y cuál es esta enfermedad que es más común en las mujeres? O sea, entiendo el cáncer de mama, pero también hay otras que se podrían relacionar. Sí, entonces, por ejemplo, ya Diabetes. lo dijimos, diabetes, enfermedad cardiovascular, Ok. digamos, hay otro, o sea, cáncer colorectal, por ejemplo, es un cáncer que está aumentando de forma muy dramática en nuestro país. Si bien las mujeres están en menor riesgo que los hombres, no hemos estudiado realmente los factores de riesgo para cáncer colorectal en México. Entonces, Maestros nos va a dar esa oportunidad. De hecho, hay un proyecto ya digamos, que debe iniciar antes del fin de este año, en el que Maestras participa. Es un proyecto para tratar de entender la razón por la cual ha habido un aumento en todo el mundo de casos de cáncer colorectal en personas jóvenes. Entonces está observando más y más esta enfermedad en menores de 50 años. Y se reconoce que en países de ingresos medios, por ejemplo, sí la edad de aparición de esta enfermedad es inclusive más temprano que en promedio lo que sucede en países de ingresos altos. Entonces, por ejemplo, digamos, tenemos la hipótesis de que quizá hemos tenido en México una transición muy acelerada hacia estilos de vida poco saludables desde etapas muy tempranas en un tiempo reciente. Entonces, una de las hipótesis, en México y otros países de ingresos medios, una de las hipótesis es que eso es lo que está empujando la creciente frecuencia, digamos, del cáncer colorectal en edades tempranas. Entonces, digamos, este es un consorcio de investigadores de múltiples países. Nosotros vamos a contribuir a ese consorcio aportando información sobre este cáncer que pues, la única forma de estudiarlo es trayendo información de múltiples poblaciones y nosotros en México pues lo que hemos visto es que alrededor del 30% de los casos son en menores de 50 años, que pues digamos es preocupante. Sí, sin duda. Y una de las cosas también que han analizado y que han visto son todos estos factores que han identificado como determinantes en el desarrollo de cáncer de ovario. Y ese cáncer es uno de los más letales, pero también es uno de los que se pueden detectar a temprano desarrollo. Platícanos un poco sobre estos determinantes. Digo, este es un proyecto, estamos iniciando, ¿verdad? También quiero digamos, lo que quiero también transmitir, y pues esto es una preocupación que ha existido al desarrollo de este proyecto, es decir, oye, bueno, empezaron en 2004 y 2006, invitaron a más de 115,000 maestras. ¿Cuáles son sus resultados? Entonces, pues durante mucho tiempo hemos tenido que explicar, bueno, pues hemos hecho algunos estudios, pero al final no tiene este tipo de, para tener información en este tipo de estudios uno tiene que dejar que el tiempo corra. ¿Por qué? Porque tiene que pasar el tiempo, eran mujeres relativamente jóvenes, y pues digamos tiene que pasar el tiempo para que se desarrollen las enfermedades, ¿no? en este tipo de estudios. Entonces, ahora finalmente estamos empezando a estudiar cáncer de mama, sin duda el cáncer más frecuente y de mayor impacto en las mujeres mexicanas. Entonces, ese ya lo estamos estudiando. Estamos estudiando ahora cáncer de ovario, que si bien el cáncer de ovario pues es prioritario entenderlo porque es un cáncer de alta, como bien identificas, de alta letalidad. Entonces ahora que estamos iniciando, realmente pudimos ver en un análisis inicial que los factores de riesgo reproductivos,
que se reconocen son factores de riesgo para cáncer de ovario en otras poblaciones son iguales en mujeres mexicanas. Entonces eso no cambia mucho. Ahora, el poder demostrar eso es una plataforma para hacer otras preguntas, para hacer preguntas sobre factores, otro tipo de factores que pueden ser también, por ejemplo, hay mucho que son más frecuentes en nuestra población. Por ejemplo, hay una preocupación de que el uso de dispositivos intrauterinos pudiese aumentar el riesgo de cáncer de ovario. México es un país donde ha habido mucho uso de dispositivos intrauterinos, entonces, por ejemplo, es un lugar donde ese potencial factor de riesgo se puede estudiar. En otras poblaciones donde ha habido menos uso es más difícil hacerlo. Entonces, una vez más, el ejemplo de lo que pensamos en lo que vamos a poder aportar, digamos, hacia el futuro. Entonces, eso te diría, digamos, estamos iniciando, no te puedo dar así una respuesta muy clara, estamos realmente, no hemos ni publicado esos resultados, pero sí, pues tenemos en puerta pues el estudio de ese cáncer, el estudio de cáncer colorectal, como lo mencioné, y también el estudio de cáncer endometrial, ¿no? Sí, son temas muy relevantes para justamente la salud de la mujer. Y finalmente en este tema, ¿cuál es la importancia de la participación continua de las maestras? Un poco como para que las maestras que puedan ver y escuchar esta entrevista sepan que en algún momento ellas también podrían participar, pero ¿cuál es la importancia que ellas podrían tener o podrían transmitir a otras? Pues, digo, la importancia de las maestras participantes, maestros de las 115.247 mujeres que participan actualmente en el estudio, es invaluable. Es invaluable. Nosotros siempre les decimos, una vez es maestra, siempre es maestra. De hecho, a veces se tenía la noción que una vez que posterior a su jubilación ya no era importante que participaran. Y nosotros les hacemos un recordatorio y una invitación constantemente de que es muy importante que sigan participando. Porque este estudio, depende, qué tan robustos son nuestros resultados, depende de la participación constante de todas, ¿no? A lo largo de su vida. Entonces, si bien es un reto con las maestras jubiladas porque tenemos mayor dificultad de llegar a ellas, de podamos darles los cuestionarios, sí realmente es muy importante, es invaluable. O sea, cada uno, o sea, y realmente hay que darles un reconocimiento porque han hecho un donativo, han donado su tiempo para avanzar la salud de las mujeres mexicanas. Entonces, ese sí, yo creo que es un reconocimiento que les tenemos, que les debemos a las maestras, desmaestras. Ahora, las maestras como grupo social. O sea, yo creo que las maestras son un grupo social central en nuestro país, al que le tenemos todos los que estamos aquí, tenemos que tenerles un profundo agradecimiento porque es gracias a ellas que estamos aquí. Uh-huh. Ellas creo que aportan, algunas de ellas, en el caso de las maestras, aportan dando información de personal que nos ayuda a entender la salud de una población de mujeres, y donan su tiempo y muestran su compromiso con el bienestar de este país, como lo hacen todos los días frente a su grupo. Entonces, creemos que además las maestras, si bien algunas de ellas no son participantes maestras, ellas también son centrales en la transmisión de, digamos, mensajes en salud a los niños y a la población en general. Ellas son líderes comunitarias, tienen una voz muy importante que yo creo que puede ayudar a fortalecer los retos en salud que tenemos, y realmente creo que ellas deben ser un conducto muy importante para, digamos, mejorar la salud de las mexicanas y los mexicanos. Sin duda, pues muchísimas gracias por esta respuesta. Y ahora quiero cambiar un poquito.
Porque sé que también dominas el tema de ciencias de la implementación y eres un experto en el tema, y aprovechando que estás aquí, platícanos rápidamente un poco sobre esto, sobre esta área que se está implementando en el Instituto en la Salud Pública. Hay un curso que se está llevando a cabo en este PASPE, pero platícanos sobre esto, y para quienes no conocen el tema, para quienes no conocen esta modalidad de investigación y que puedan tener más datos. Claro, pues mira, digamos, yo siento que es en cierta forma, bueno, es tipo de investigación que busca entender cuáles son factores de estilos de vida que, digamos, modifican el riesgo para una enfermedad y que, digamos, ayudan o abonan a entender, pues, algunos comportamientos que quizá se pueden modificar, que cada individuo decidirá modificar, y que, digamos, para mejorar, disminuir su riesgo de enfermedad, pero que también nosotros como profesionales de la salud pública, pues podemos ayudar, digamos, a mejorar el ambiente o facilitar, digamos, a las personas a tomar decisiones que son en beneficio a su salud. Las ciencias de implementación, digamos, son en cierta forma el siguiente paso, porque es el paso de decir, ya si sabemos, porque se ha hecho mucha investigación sobre cosas que sabemos que disminuyen el riesgo de una enfermedad o el impacto de esa enfermedad en la vida de una persona, ¿no? Y las ciencias de implementación lo que buscan es tomar esa evidencia y llevarla a la comunidad. O sea, traducirla lo más rápidamente a la comunidad a través de, digamos, mecanismos de adopción más en los sistemas de salud. Entonces, como ejemplo, nosotros sabemos que el tamizaje para cáncer colorectal disminuye tanto la frecuencia de la enfermedad porque logras con este procedimiento identificar, digamos, lesiones en el colon precancerígenas, y entonces las identificas y las quitas, entonces disminuyes el riesgo de que aparezca la enfermedad. Pero también identificas cáncer y lo quitas de manera temprana, y entonces la probabilidad de que esa persona muera de cáncer colorectal es mucho menor. Sabemos, eso ya sabemos. Entonces, digamos, la pregunta del qué tenemos que hacer, la tenemos respondida. Las ciencias de implementación tratan de responder el cómo. ¿Cómo le hacemos? Porque una cosa, y pues cómo le hacemos no es tan fácil. El cómo le hacemos implica, pues, cómo aterrizamos este tipo de intervenciones a nuestro país, a nuestro contexto, cómo adaptamos, cómo reconocemos la diversidad cultural, cómo reconocemos distintos comportamientos sociales, cómo reconocemos restricciones organizacionales, cómo reconocemos restricciones presupuestales, y tomamos todo eso y adaptamos al contexto cosas que sabemos que son efectivas. Si nuestra adaptación es una adaptación que no afecta de forma sustancial a estas intervenciones ya previamente demostradas como efectivas, entonces es muy posible que obtengamos el desenlace, o bueno, que lo que veamos es una reducción, por ejemplo, en la frecuencia de cáncer colorectal y de cáncer, de mortalidad por esa enfermedad. Es decir, si yo respondo el cómo y hago bien el cómo, entonces pues el desenlace, o sea, debemos hacer que haya menos cáncer colorectal en este país. Entonces ese es como el ejemplo de lo que se hace en ciencias de implementación. Oye, y actualmente tienen un proyecto que también es muy grande, es muy relevante, y que incluso lo tienen con otra universidad, la Universidad de Texas, que se denomina Listos. Platíganos también, finalmente, ya para ir cerrando el tema,
sobre este proyecto que es muy grande y que justamente abarca todo este tema de ciencias de la implementación. Sí, y me encantaría que nos vuelvas a invitar a mí y yo a la doctora Carla Unger del Instituto Nacional de Cancerología, que hemos estado trabajando en este tema y que yo creo que te podemos dar mucho más detalle. Pero básicamente el LISTOS, es un proyecto para la generación de un centro colaborador con el Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos, entre nosotros, el Instituto Nacional de Cancerología, o sea, por nosotros digo el Instituto Nacional de Salud Pública, el Instituto Nacional de Cancerología y la Universidad de Texas. Este centro, que significa es listos para el control de cáncer, este centro va a tener, digamos, dos componentes muy importantes. Uno es el de formación y capacitación de investigadores en ciencias de implementación y otro es, digamos, la formulación y la implementación de proyectos de investigación en ciencias de implementación. Entonces, en este momento, los proyectos que están entonces vamos a generar estas capacidades en investigadores a través de mentoría y a través de programas de formación continua, que es lo que estamos haciendo ahora en el PASPE. Pero también, por ejemplo, yo tengo un proyecto de desarrollar un programa de tamizaje para cáncer colorectal en ISSSTE León, que es un organismo de seguridad social en Nuevo León. Carla Unger del INCAN tiene un proyecto que busca, digamos, disminuir los tiempos de diagnóstico y tratamiento de cáncer de mama también en el estado de Nuevo León. Y tenemos otro proyecto que va en camino, que es el uso de la autotoma para detección del virus del papiloma humano en fábricas de manufactura en la frontera, en la zona fronteriza del país. Entonces, digamos, lo que se busca es tratar de traer el conocimiento, aterrizarlo y hacer un uso efectivo y darle un beneficio a la población lo antes posible, de manera acelerada. Son realmente proyectos que seguro van a impactar muchísimo en la salud de las mujeres, así como también el de ESMaestras lo están haciendo ya y con los resultados que se están dando constantemente, porque ya tiene muchos años, como dices, pero bueno, los resultados se han dado de manera paulatina, ¿no? Y se van a seguir dando con la participación de estas mujeres que ya están, y con estos proyectos creo que van a reforzar mucho justamente la salud de la mujer en México. Pues muchísimas gracias. Martín, ¿algo que quieras comentar finalmente? Pues pues lo que quiero comentar es que es, digamos, un agradecimiento a las instituciones. Digamos, en este país, parte de la razón por la que hemos podido generar información en salud valiosa es porque tenemos grandes instituciones. Tenemos esta institución que es el Instituto Nacional de Salud Pública y tenemos otras instituciones de investigación, pero también tenemos las secretarías de educación, en el caso de ESMaestras, las secretarías de educación pública de los estados. Tenemos los institutos de seguridad social de los estados, tenemos el ISSSTE, tenemos el IMSS. Estas instituciones nos dan la fortaleza para poder hacer investigación que va a favorecer a las mexicanas y a los mexicanos. Y ese es un reconocimiento que a veces se nos pasa, ¿no?, de vista. Y esto ha sido la labor de mucha gente, muchos años, dedicándose al fortalecimiento institucional. Entonces, creo que es una cosa que no reconocemos. Y por supuesto, el reconocimiento en el caso de ESMaestras a mujeres, a 115,247 mujeres, que desde ya pronto 20 años han aportado a la salud del resto de las mexicanas, dedicando su tiempo a responder nuestros cuestionarios. Entonces, pues eso, agradecimiento en general a todas aquellas personas que permiten que se genere información valiosa en salud en nuestro país.
Y también la invitación a que estos mismos tomadores de decisiones de estas instituciones continúen abriendo puertas, continúen el apoyo, y también alumnos a lo mejor que quieran hacer tesis o que quieran colaborar con el conocimiento, pues seguramente te puedan contactar. Claro que sí. También eso me parece que puede ser una aportación desde la Escuela de Salud Pública de México. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias. Estás invitadísimo para el siguiente programa, que podamos hablar con la doctora Carla Unger, contigo, sobre este proyecto que tiene muchos componentes que seguramente también nos van a interesar. Muchas gracias y gracias a todos. Nos vemos pronto. Hemos finalizado Radio CPM, un programa presentado por el Instituto Nacional de Salud Pública y la Escuela de Salud Pública de México a través de la Subdirección de Desarrollo y Extensión Académica. Síguenos on demand a través de Spotify, Facebook y YouTube. Somos Radio CPM, acreedores del reconocimiento al Mérito Estatal de Investigación 2023.